Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues estoy en el capítulo 6, la adquisición del lenguaje, comunicación, lenguaje y pensamiento. Vale. Michel Tomasello dice, señala 3 características que distinguen la comunicación lingüística humana de la de otras especies. Entonces, carácter simbólico. Los símbolos lingüísticos son convenciones sociales que permiten compartir estados mentales a los que los utilizan. Carácter gramatical. Los símbolos lingüísticos se utilizan según patrones o construcciones gramaticales que proveen de significado en sí mismas y su variabilidad. Los humanos han desarrollado diferentes lenguas que son ininteligibles entre sí, que no se entienden entre sí. Gestos y sonidos los emite el bebé desde que nace y a lo largo del primer año. No son estrictamente lingüísticos, estos no son estrictamente lingüísticos, pero les sirven para interaccionar con su entorno, además de mostrar deseos y emociones. Muestran sus deseos y emociones, con ellos les sirven para explorar y ejercitar el tracto articulatorio y son precursores del habla. Fin del primer año, los bebés suelen emitir las primeras palabras. En el primer año, primeras palabras. En el segundo año, la frecuencia y el número de estas palabras aumenta progresivamente. A los 18 meses empiezan a realizar emisiones de 2 palabras. A los 18 meses, 2 palabras. Comienza a emerger la gramática con esto. A los 20 y 24 meses empiezan a realizar emisiones de 2 palabras. El crecimiento es muy notable. A los 24 meses las emisiones orales ya de 3-4 palabras. 3-4 palabras a los 24 meses y además incluyen nexos e inflexiones. A los 3 años muchos niños son capaces de hablar con fluidez, soltura y precisión. Al incrementar sus capacidades lingüísticas, los niños utilizan el lenguaje como herramienta de control, de su conducta al realizar estas tareas cognitivas. Así, el desarrollo de capacidades simbólicas y comunicativas del lenguaje permite su utilización como ayuda en el desarrollo del pensamiento. Vygotsky, enfoques teóricos en la adquisición del lenguaje. Capacidad lingüística es el rasgo distintivo del ser humano. Esta capacidad lingüística es el rasgo distintivo del ser humano como medio para transmitir y comprender ideas, hechos y emociones. Una característica que permite el desarrollo de organizaciones sociales basadas en la posibilidad de una comunicación precisa entre sus miembros. En cuanto a los orígenes del lenguaje, es una invención social cultural, fruto de la aplicación de capacidades culturales, cognitivas generales al campo comunicativo. Piaget, una manifestación más de las actitudes cognitivo-simbólicas de la especie humana, de la función simbólica o semiótica. Para Piaget es una manifestación más de las actitudes cognitivo-simbólicas, ¿vale? De la función simbólica o semiótica. Su adquisición se realizaría parecido a la de otros aprendizajes cognitivos, interactuando. El enfoque chomskiano y la adquisición de la gramática. Origen del lenguaje. La lingüística chomskiana lo cuestiona señalando que el lenguaje responde a una facultad específica, es un órgano mental o módulo con 2 características. Tiene 2 características, el carácter encapsulado y la naturaleza innata. El carácter encapsulado, funcionamiento independiente de otros procesos cognitivos, y la naturaleza innata, impreso en los circuitos neurológicos y transmisible a través de esa herencia genética. Es transmisible. Módulos, que son estos módulos, mecanismos especializados en el procesamiento y representación de información muy específica. Innatos, poseen una base neuronal fija y están encapsulados informacionalmente. Tienen un funcionamiento autónomo, rápido y automático. El lenguaje, la percepción y la teoría de la mente están sustentados en sistemas de procesamiento modular.
La concepción chomskiana, Chomsky habla de esta creatividad lingüística. Para él es el rasgo principal de la comunicación lingüística humana, por ejemplo, que un niño de 5 años sea capaz de producir y comprender un número infinito de oraciones diferentes, muchas de las cuales no ha oído previamente nunca, ¿no? Que no ha oído antes. Competencia que puede caracterizarse por una gramática generativa configurada por el niño desde la observación de unos datos lingüísticos primarios, reglas. Chomsky propone la existencia de este DAL, de este dispositivo innato de adquisición del lenguaje, el DAL, que permita en un periodo relativamente corto la adquisición de la gramática generativa, capaz de permitir la adquisición de cualquier lengua humana. Esto permite la adquisición de cualquier lengua humana, una gramática universal. Teoría de los principios y parámetros, Chomsky, versión más reciente de su teoría que acentúa el carácter innato y mantiene una gramática universal. Forma parte del conocimiento inscrito en los genes, ya no se concibe como un sistema de reglas, sino como un conjunto de principios y parámetros. Entonces, forma parte del conocimiento inscrito en los genes, ya no se concibe como un sistema de reglas, sino como un conjunto de principios y parámetros. Los niños poseen una gramática universal innata, diferencias entre lenguas producidas por pequeños cambios en esos principios universales. La adquisición del lenguaje se reduciría al establecimiento en esa gramática universal innata. Posición de los partidarios de la teoría de principios y parámetros, discrepancia entre el conocimiento lingüístico de los niños pequeños y la poca experiencia lingüística que poseen esos niños. Pobreza del estímulo, capacidad de aprender la lengua materna mediante datos lingüísticos primarios, criticado por otros enfoques. Entonces, en la experiencia lingüística de los niños, estos niños no reciben esta corrección, ¿no? Mientras adquieren este lenguaje. Entonces, en la experiencia lingüística de los niños no existen datos negativos, no les corrigen, no reciben una corrección de errores. La teoría de los principios y parámetros explica en la práctica la adquisición del lenguaje del siguiente modo: la existencia o no de oraciones que carecen de sujeto explícito, de este sujeto o parámetro de sujeto nulo. Es un rasgo que diferencia las lenguas. Esto diferencia las lenguas, ¿no? Unas lenguas de otras. Sigue siendo un parámetro a establecer. Por ejemplo, lenguas como el español o el italiano utilizan estas oraciones que son gramaticalmente correctas, en las que no aparece el sujeto, aunque en un contexto claro. Por ejemplo, voy al teatro esta tarde. Yo, ¿no? Sería el sujeto explícito. Un mínimo de ocasiones o una sola vez en que el niño escuche esas oraciones, aunque solo las escuche una vez, sin sujeto explícito, activará o disparará, esto se llama trigger, activará o disparará el establecimiento del valor positivo en el parámetro del sujeto nulo. Los partidarios de este enfoque niegan que exista un aprendizaje en sentido estricto de la lengua, sino que dicen que se adquiriría por una experiencia disparadora. La adquisición de la gramática de una lengua consiste en el proceso de determinación de los valores correctos en los parámetros de la gramática universal. La secuencia de adquisición de principios y parámetros viene dada por esa maduración de la base neurológica en la que está codificada la gramática universal y por la existencia de una secuencia orden, o sea, por esa maduración de la base biológica y por la existencia de una secuencia orden entre los parámetros. El establecimiento de algunos de ellos sería requisito para adquirir otros posteriores. Enfoque funcionalista y comunicación preverbal. En los años 70, interés por la comunicación temprana, el enfoque chomskiano era incapaz de resolver el problema del lenguaje desde una perspectiva centrada principalmente en la sintaxis. Replanteamiento del problema lingüístico desde dos aproximaciones. Aproximación semántica,
y luego está la dimensión pragmática o funcional. Entonces, aproximación semántica centrada en el estudio de la relación que se establece entre las palabras y su significado. Conexión entre la estructura del lenguaje y el conocimiento sensoriomotor del entorno. Se observó que las primeras sintaxis parecían reflejar acciones y conocimientos propios de esta etapa. Relaciones causa-efecto, desapariciones o reapariciones de objetos. Los intentos desde esta aproximación devolvieron el problema a una vía muerta. Dimensión pragmática o funcional estudia el lenguaje en el marco de las situaciones en que se utiliza y las funciones que cumple estas funciones. El lenguaje no podía entenderse como un código abstracto y arbitrario. Se asumía que el código se supedita a un objetivo comunicativo. Invitar, engañar, ¿no? ¿Para qué se comunica? Y a las convenciones y necesidades comunicativas de cada comunidad. Austin y Searle enfatizaban distinción entre aquello que se dice, el acto locucionario, el objetivo con el que se dice, el acto y locucionario, cuya adecuada transmisión sería la verdadera meta comunicativa. O sea, enfatizaban distinción entre aquello que se dice, el acto locucionario, y el objetivo con el que se dice el acto locucionario, cuya adecuada transmisión sería la verdadera meta comunicativa. Actualmente señalan el lenguaje como un instrumento, lo ven como un instrumento diseñado para cooperar y actuar en el mundo a través de los otros. El enfoque funcional subraya la dimensión pragmática como variable indispensable en el estudio del lenguaje. Desplazamiento del objeto de estudio desde el individuo, se desplaza el objeto de estudio desde el individuo a esa interacción social, permitiendo que aspectos sociocognitivos y contextuales, hasta entonces no incluidos, emergiesen como factores centrales. Intención comunicativa del hablante. ¿Qué intención tiene el hablante? Posesión de un marco de referencia compartido, consecuencias, esas consecuencias derivadas de los actos del habla o los contextos, esos contextos en los que se dan. Renovó el interés por las primeras formas de relación. Se trataba de seguir el rastro de la dimensión pragmática para conocer y entender algo más sobre ese origen del lenguaje. Brunner y Calle. Vamos a ver a Brunner. La adquisición del lenguaje debía apoyarse sobre dispositivos de interacción previos, en los que el bebé pudiese aprender las reglas básicas de la conversación. Por ejemplo, esa alternancia a turnos, ¿no? Formatos de interacción. Pautas estandarizadas. Primeros intercambios regulados entre el bebé y el adulto. Importante para muchos aprendizajes. Calla habla de los bebés realizan pausas en la succión. Estas pausas en la succión es exclusivo del humano, que no responden a ninguna función fisiológica. Un hecho biológico que respalda los formatos de interacción. O sea, Brunner de la adquisición del lenguaje, dispositivos de interacción previos, estos formatos de interacción, ¿no? Estas pautas, que serían esos primeros intercambios entre el bebé y el adulto, y Calle habla de estas pausas en la succión, ¿no? Que son estos formatos de interacción, que luego sería los ritmos propios del diálogo. Los funcionalistas se interesaron por los mecanismos que regulan las habilidades de interacción tempranas, ayudando a recuperar los planteamientos de Vygotsky y su teoría sobre la influencia de esa cultura en el desarrollo individual. O sea, Vygotsky hablaba de esta teoría, en su teoría, sobre la influencia de la cultura en ese desarrollo. Nuestras conductas no suceden en el vacío, sino en el marco de escenarios sociales. Nuestras conductas no suceden en el vacío, sino en el marco de escenarios sociales. Influyó en muchas investigaciones sobre comunicación temprana. Esta corriente no ha conseguido descubrir los secretos relativos a la ontogénesis del lenguaje, perspectiva clásica del aprendizaje del lenguaje. Este sería fruto de la aplicación de capacidades cognitivas generales al campo lingüístico a través del mecanismo básico de la socialización.
así para que el ser humano sea capaz de adquirir una capacidad cognitiva tan compleja como de la comprensión y producción del lenguaje. Es necesario que previamente haya ido adquiriendo otra serie de capacidades intelectuales. Etapas de la comunicación preverbal. En el estadio 1, preadaptaciones para interactuar con las personas, de 0 a 2 meses. El estadio 2, interactivo por las personas, de 2 a 5 meses. En el estadio 3, interés por los objetos, de 5 a 8 meses. En el estadio 4, coordinación de personas y objetos, de 8 a 18 meses. Y en el estadio 6, incorporación a la comunicación. 18 meses en adelante, ¿no? Entonces, preadaptaciones para interactuar con las personas, de 0 a 2 meses. Desde que nace, el bebé manifiesta una inclinación social innata que le facilita el trato con los adultos. Preferencias por rostros, prefiere los rostros y voces humanas. Imita expresiones faciales de los demás. Estas y otras capacidades expresivas le permiten interactuar de forma primitiva. Estadio 2. Interés activo por las personas, de 2 a 5 meses. Conductas y expresiones reflejas dan paso a estas conductas propositivas. Las conductas propositivas. La mueca inicial muda hacia una sonrisa abierta. Esta mueca inicial muda hacia una sonrisa abierta. Además, la interacción bebé-adulto comienza a organizarse en el contexto de juegos marcados. O sea, aquí están los juegos cara a cara en los que se ubican los primeros formatos de interacción. En el estadio 3 están las primeras conductas anticipatorias. Por otro lado están las mejoras en el ámbito motor. Y también es notable la desconexión entre la interacción social y la exploración del entorno. En el estadio 4, coordinación de personas y objetos, de 8 a 18 meses. La comunicación triádica, los primeros gestos comunicativos, como señalar con el dedo, mostrar un objeto o pedir un bien con la mano abierta. Los gestos protodeclarativos, destinados a compartir el interés por un asunto. Y el grupo 2, gestos protoimperativos, en el estadio 4, orientados a expresar el deseo del niño de que el interlocutor ejecute una acción en el medio. Entonces, estadio 5, incorporación a la comunicación. Las palabras comienzan a insertarse en el seno de las rutinas comunicativas ya establecidas. La idea básica es que el aprendizaje de la palabra solo es posible cuando bebé y adultos son capaces de tener una referencia conjunta, cuando son conscientes de que están atendiendo a un mismo asunto. Protodeclarativos son una de las primeras expresiones comunicativas del niño, considerado desde las posturas pragmáticas, de carácter preverbal, aunque a menudo se acompañan de vocalizaciones, por ejemplo, el gesto de señalar. Y luego están los protoimperativos, que son actos preverbales en los que el niño intenta usar al adulto como un medio para alcanzar una meta. El objetivo es alcanzar un objeto o conseguir la realización de una acción. El adulto es el medio. O sea, el niño intenta usar al adulto como un medio para alcanzar una meta. El objetivo es alcanzar un objeto o conseguir la realización de una acción. El adulto es el medio. El desarrollo fonológico, la percepción del habla para afrontar el proceso de discriminar entre sonidos lingüísticos y no lingüísticos y dividir esa cadena continua de sonidos a la que están expuestos en unidades lingüísticas significativas. Los bebés disponen de capacidades auditivas, mecanismos de aprendizaje y un contexto social o paralingüístico. Waxman y Litt, la primera habilidad lingüística que deben adquirir es la de reconocer una palabra específica dentro de la corriente continua de sonidos del habla a la que están expuestos.
El proceso comienza cuando son capaces de hacer discriminaciones, de hacer esas discriminaciones entre sonidos. Capacidades auditivas. Durante los primeros 6 meses se ha visto mediante métodos específicos que los bebés tienen una gran sensibilidad hacia los sonidos del habla. O sea, durante los primeros 6 meses tienen una gran sensibilidad hacia los sonidos del habla. Les permite hacer discriminaciones muy finas. A los 10 meses los bebés no solo son sensibles a los contrastes fonéticos de su lengua materna, también lo son a los contrastes de otras lenguas, mientras que los adultos no. ¿Vale? O sea, los bebés sí son sensibles a los contrastes de su lengua materna y también lo son a los contrastes de otras lenguas, pero los adultos no. Solo discriminan entre sonidos relevantes para su propia lengua. Sin embargo, cuando se les presentan mediante un sintetizador de voz distintas sílabas que comienzan por la o ra, variando su pronunciación, se ha encontrado que los bebés ingleses y los japoneses discriminan bastante bien ambos tipos de sílabas, pero los adultos japoneses no. Resultados de este tipo sugieren que los niños nacen con la capacidad innata, de distinguir un amplio rango de contrastes fonéticos, rango que se iría limitando con la exposición a una lengua concreta. Se acota paulatinamente hasta especializarse en los contrastes de la lengua materna, de forma que hacia los 9 meses solo se mantendrían aquellos contrastes que son relevantes para su lengua. Los bebés también son muy sensibles al ritmo del lenguaje. Muy importante es la discriminación. Todos los idiomas pueden clasificarse en una de 3 posibles categorías rítmicas, Abercrombie. Y la sensibilidad a estas categorías permite a los bebés distinguir si 2 entradas lingüísticas pertenecen o no al mismo idioma. Aunque se sugirió la existencia de algún dispositivo neurológico específico para el procesamiento de los sonidos del habla, investigaciones con animales filogenéticamente más antiguos también encuentran sensibilidad a las diferencias entre categorías fonéticas o ritmos lingüísticos, planteando la existencia de un sesgo aditivo ancestral. Las tempranas habilidades en la percepción del lenguaje podrían estar enraizadas en nuestra historia filogenética. Mecanismos del aprendizaje. Les permitan detectar las regularidades prosódicas de su lengua materna. A los 9 meses, los bebés ingleses parecen haber aprendido estas regularidades. En consecuencia, ya esperan, por ejemplo, que las palabras de su idioma comiencen por una sílaba tónica. O sea, a los 9 meses, los bebés ingleses parecen haber aprendido estas regularidades. En consecuencia, ya esperan, por ejemplo, que las palabras de su idioma comiencen por una sílaba tónica. Este tipo de expectativas sobre los patrones prosódicos no se encuentran en bebés de menor edad, por lo que se infiere que las reglas prosódicas deben ser aprendidas mediante esa exposición continuada a los sonidos de la lengua. ¿Vale? Que deben ser aprendidas esas reglas prosódicas. Las expectativas prosódicas son un mecanismo útil para que el bebé comience a segmentar el discurso en palabras discretas. Contexto social. El aprendizaje de un idioma suele darse en interacciones sociales ricas en información paralingüística, pistas que los adultos y niños mayores les proporcionan sobre los rasgos de la lengua materna. Habla maternal. Lenguaje dirigido a los bebés en el que se exageran los rasgos acústicos. Producción del habla. De 0 a 8 semanas. Emiten sonidos reflejos, gritos, gruñidos y sonidos vegetativos. O sea, de 0 a 8 semanas emiten sonidos reflejos, gritos, gruñidos y sonidos vegetativos. A los 3 meses emiten e intercambian arullos con los adultos, no indican madurez del habla, no se producen en forma de sílaba, no muestran combinaciones de vocales y consonantes. La emisión de sonidos silábicos tiene una duración más prolongada. Requieren la maduración
del tracto articulatorio y de las conexiones sensoriomotoras subcorticales entre el sistema auditivo y el de producción del lenguaje. A los 6-7 meses alcanzan su madurez con la aparición del balbuceo. Bloom. Primero, un balbuceo reduplicativo, repetición de secuencias de sílabas en las que se combina una consonante y una vocal. Por ejemplo, mamá, mamá. Segundo, un balbuceo abigarrado, combinación de vocal, consonante, vocal. Por ejemplo, ama, ama, ama. Ambos tipos no son secuenciales sino simultáneos, comienzan a la vez y coexisten en el tiempo. Balbuceo inicial se da del mismo modo en todos los niños de todas las culturas. Se combinan los sonidos consonánticos P, B, M con el sonido vocálico. Los bebés vocálicos A. Los bebés sordos, hijos de padres sordos, también balbucean con sus manos, lo que indica que el balbuceo inicial está innatamente determinado. No obstante, los patrones de balbuceo dejan de ser universales para ir ajustándose paulatinamente a los patrones lingüísticos del entorno. Estudios: niños sordos balbucean, pero producen distintos patrones que los oyentes. Kent. Niños de distintas comunidades lingüísticas producen también distintos patrones de balbuceo. Boyson, Bardis. Función del balbuceo y continuidad entre este y la emisión de las primeras palabras. Posiciones. Roman Jacobson consideraba que el balbuceo era un proceso orientado biológicamente y que entre este y la emisión de las primeras palabras existía un periodo de silencio. Entre este y la emisión de las primeras palabras existía un periodo de silencio. Investigación reciente revela que es un proceso continuo. El balbuceo y las primeras palabras, protopalabras, parecen utilizar el mismo repertorio de sonidos, lo que indicaría que los sonidos que el niño practica en el balbuceo favorecen en cierta medida las palabras que adquiere en primer lugar. Además, hay niños que al mismo tiempo que balbucean producen protopalabras. O sea, hay niños que al mismo tiempo que balbucean producen protopalabras. Men y Stoel Gammon. La función del balbuceo es ofrecer al niño la posibilidad de practicar la producción de sonidos por repetición y recibir retroalimentación, lo cual implica que se oye y autorregula. Ambas actividades, práctica y autorregulación, son cruciales para la adquisición del habla adulta. Niños que no pueden realizarla, por ejemplo, sordos con traqueotomía, presentan retrasos en el desarrollo fonológico. Gopnik, Meltzoff y Kuhl. El balbuceo es su forma de imitar los sonidos adultos. O sea, para Gopnik, Meltzoff y Kuhl, el balbuceo es su forma de imitar los sonidos adultos, de relacionar los movimientos de las articulaciones implicadas, labios, lengua, boca y mandíbula, con los sonidos que emite e ir construyendo un mapa de emparejamientos entre ellos. Para esto es su forma de imitar los sonidos adultos. A los 12 meses los niños producen sus primeras verbalizaciones con significado, bien versiones de las palabras adultas o protopalabras, formas idiosincráticas con significado para el niño.